conocéis de sobra, que lo presente, Jesús David Sánchez del Pablo González del Campo, pues nacido y criado en la parroquia de San Pedro, él es de pequeñito, pues, y luego de mayor ha colaborado en grupos, como monitor, etc. Y está en el mundo de la universidad y en el mundo de ser la cultura, ya decía que en primer día es difícil estar como cristianos, pues imaginaos en el mundo de la economía, más todavía que en el mundo de la política. Yo he visto un poco de lo que nos va a hablar y a lo mejor la idea que puede haber quedado en la primera charla diciendo que la economía es la más importante de todo y la responsable de todo, pero conforme lo explica él, vamos a ver que claro, que eso no es un fantasma anónimo que ha venido de Estados Unidos y nos ha sumergido en la crisis, sino que hay instituciones intermedias, como son los estados, los gobiernos, con las decisiones que toman, las familias, nuestros estilos de vida, la depende mucho de todas esas cosas, que suponen formas de vivir y de potenciar o de aliviar la crisis. Bueno, yo no lo explico, lo explico mejor. Él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha de Economía. Y vamos a comenzar con una lectura que tenéis de los Hechos de los Apóstoles, que tenía preparada y que puede leer David. Puede leer ahora mismo. Lectura del Hecho de los Apóstoles. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los presentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y el Salmo 15, que es muy interesante, y hay una alusión directa a los banqueros, pues, y a más cosas, muchas cosas. Estamos, por eso lo vamos a recitar todos. Señor, ¿quién puede declararse de tu tierra y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones reales. La verdad que la participación en este tipo de actos, cuando me comentaba Eulalio que podéis haber venido en torno a 40 o 50 personas, aunque puede pensarse que es una participación pequeña, es un incremento con respecto al año pasado, y entonces quiere decir que vamos en la buena línea. Por contextualizar un poco, aunque ya en la presentación lo ha comentado Pedro, estamos en la cuarta semana de la doctrina social de la Iglesia, lo que quiere decir que es una propuesta, un proyecto que viene desde la diócesis y también se va consolidando, y el objetivo final de este tipo de propuestas es pues, formar a los laicos que somos todos, para que en principio desarrollemos mejor nuestra labor. Y para que, como os diré ahora, pues, ese mensaje que en principio tenemos que transmitir, pues no solo se queden palabras. Las palabras son siempre muy bonitas, no se pueden decir muy bonitas, pero lo que realmente nos interesa son los hechos. Y concretamente se ha visto, o se ha analizado estos días previos, el tema de la cultura y el tema de la política. Como señalaba Pedro al principio, la economía es la responsable de todo, siempre la economía, pero claro, la economía, ¿quién nos explica quién es la economía? La economía, como vamos a ver, somos todos y cada uno de nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver una definición muy sencilla de economía, todo va a ser muy básico, porque reconozco que la economía es una disciplina bastante ardua y sobre todo para la gente que no esté muy acostumbrada puede resultar un rollo, y lo que no pretendo es aburriros. ¿Vale? Entonces, trataré de hacerlo de forma muy básica para que entendamos básicamente cómo funciona cualquier economía. Luego nos detendremos, os voy a detenerme en analizar qué agentes económicos son los que participan o los que determinan una economía. Las familias o los ciudadanos, cualquiera de nosotros, las empresas, el sector público y el sector exterior. Y en la parte final, pues me detendré en analizar el fenómeno de la globalización de la economía, porque estamos en un mercado global, sobre todo se ve mucho en los medios de comunicación, cualquier acontecimiento que ocurra en cualquier parte del mundo en tiempo real simplemente nos estamos enterando, eso es algo beneficioso, pero probablemente también traiga unas consecuencias negativas que en lo que hoy nos atañe, pues lo que ha ocurrido
ocurrido en general, resumiendo mucho, que se están agrandando cada vez más las diferencias entre los países ricos y los países pobres, cada vez hay más diferencias. Y finalizaremos con unos principios éticos y un pequeño resumen. Antes de detenernos en contar lo que es la economía, y lo que estoy convencido que ya os han hablado de lo que son los laicos, de forma muy breve, pues podríamos decir que los laicos son los que gestionan por vocación propia, porque en principio el que participa en catequesis, en formación de jóvenes, en servicios de economía, de limpieza o en cualquier otra actividad de la Iglesia no lo hace obligado por nadie, en principio. Es una vocación y el objetivo es gestionar los asuntos temporales pues, siguiendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, claro, ¿cómo se hace? Pues en principio lo que tenemos son los principios y las directrices que marcan la doctrina social de la Iglesia, para que cuando tengamos que tomar decisiones, pues aunque nosotros lo estamos tomando en primera persona, se supone que quien la toma es la Iglesia. Por tanto, tendríamos que tratar de conocer esos principios de la doctrina social de la Iglesia para respetar en la medida de lo posible pues, esa voluntad de Dios. ¿Y dónde debe manifestarse? Es decir, ¿cuál es el objetivo de un laico? Pues en principio transmitir los valores del Evangelio. Pero claro, os comentaba antes, podemos empezar aquí a hablar de lo que nos dice el Evangelio, los principales valores, pero luego que termine una sesión, una charla, y cada uno pues, en su vida privada hacer lo que quiera. Eso no tiene mucho sentido. Es decir, el principio debería de manifestarse pues, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la cultura, en la política y en la economía. Es en lo que nos vamos a detener principalmente hoy. Y esto es algo muy difícil. Es decir, prácticamente como que suponemos ya y casi asumimos que existe una separación, dependiendo de la persona, puede ser más pequeña o mayor, entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, cuando uno empieza a hablar de estos temas, todo el mundo sabe lo que nos dice la Iglesia, todo el mundo conocemos los valores, pero eso transmitirlo y aplicarlo en el día a día, en el trabajo, con los amigos, con la familia, eso es muy complicado. Ese es el principal desafío que tienen los laicos. Y para que realmente se facilite esa labor y seamos un poco más consecuentes con nuestras ideas, es fundamental la formación. Y por eso creo que hay que apoyar e impulsar por las iniciativas que parten tanto de la diócesis, como es esta semana de la doctrina social de la Iglesia, como en todas las actividades formativas que se organizan a nivel de parroquia, que en el miel son bastantes. Y que en general, yo por la experiencia que tengo estos años, el seguimiento que se hace pues no es que sea muy numeroso. Pero claro, tampoco es cuestión de decir a los que estáis que son los que venís. El problema está que qué ocurre con el resto de gente que en principio asume que lo sabe todo y que no necesita formación. Me comentaban que a partir de ahora, pues a través de una hermandad, van a empezar a grabar y a transmitir este tipo de actos. Bueno, pues en la medida de lo posible estamos seguro que alguien, muchos o pocos, probablemente se pueda registrar, podrá consultar este tipo de chat. Bueno, pues centrándonos y deteniéndonos en lo que tiene que guiar la toma de decisiones de los laicos, cada uno de nosotros en la economía, pues en principio aquí quiero representar que estamos en el mundo, que nos guía una fe, unos principios, unos valores, unas creencias, que tenemos un compromiso, pero en la toma de decisiones, en lo que nunca se nos debe olvidar, y además nos lo dice la doctrina social de la Iglesia, es la persona humana. Ser consciente de que cada vez que tomamos una decisión tenemos que pensar que tiene repercusiones para todos y cada uno de nosotros. Y hay que respetar esa centralidad de las personas humanas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de la economía en general? Pues normalmente cuando hablamos de ámbitos que superan a un país, pues nos encontramos con algo parecido a lo que quiere representar este dibujo. Es decir, hay dos partes que además no son igualitarias, una que pasa hambre, que hay una pobreza bastante importante y cada vez mayor, y otra parte que cada vez también es menor, que vive pues, con cierta abundancia de recursos, aunque en los momentos actuales también cada vez es menor. Y además, por el propio funcionamiento del sistema, lo que ocurre es que es el pobre el que ha de comer al rico. El pobre cada vez es más pobre y el rico cada vez es más rico. Esto ya lo analizábamos el año pasado, que en las charlas de economía lo que tratábamos de analizar era cuáles eran las causas y sobre todo las víctimas de la crisis económica. Y decíamos, si antes de la crisis ya había diferencias y lo que estaba ocurriendo con la crisis es que los países que generaban riqueza transmitían o cedían una parte de su riqueza, una parte de su Producto Interior Bruto a esos países en vías de desarrollo.
Había asociaciones que pedían el 0,7, normalmente se pedía algo menos, pero bueno, dependiendo o independientemente de la cuantía, lo que está claro es que existe una transferencia de capital o de dinero de los países más ricos a los países más pobres. Con la crisis económica esas transferencias se han reducido. Por tanto, los pobres todavía son más. Entonces, ¿qué podríamos hacer o en qué debe guiarse el agente económico, el laico, cuando toma decisiones en este panorama? Pues básicamente tiene que tratar de alcanzar un equilibrio entre esos tres principios. El primero es eficiencia económica. ¿Y qué quiere decir la eficiencia económica? Bien, pues ahora posteriormente voy a definir lo que es economía y, grosso modo, lo que podríamos decir es que los recursos que hay en la economía son escasos. No podemos contar con todos los recursos que quisiéramos. Son los recursos que son limitados. Y está claro que se pueden usar para muchas cosas y hay que seleccionar. Pues ser eficiente lo que quiere decir es tratar de conseguir los máximos objetivos posibles con el mínimo uso de recursos. Tratar de sacar el máximo provecho de esos recursos. Por tanto, en este panorama lo que querrá decir es que habrá que establecer criterios solidarios de reparto de esos recursos. Lo que no puede ser es que el rico genere y acumule y el pobre no lo vea venir. Es decir, en principio, lo que tendríamos que hacer es modificar esos criterios de reparto de recursos. Pero claro, si solo nos dejáramos llevar por la eficiencia económica, todavía esa diferencia aumentaría. También es importante la participación política. Y esto lo veíamos ayer. Muchas veces se critica que la Iglesia o qué grado de legitimidad tiene la Iglesia para tomar o participar o opinar en el ámbito de la política. Pues en principio mucho. En la política es donde se toman las decisiones que afectan a todos. Entonces los cristianos tendremos que oír nuestra voz, a nivel individual o a nivel colectivo. Por tanto, es positivo y se debería fomentar que cada vez más cristianos estuvieran en aquellos foros, en aquellas asociaciones, en aquellos núcleos donde se tomen decisiones. Y si son conscientes, como decíamos antes, y transmiten y viven con lo que dicen, pues en principio eso favorecería que esa desigualdad empezara a reducirse. Y aparte de esos criterios, también habrá que buscar la justicia social. Y la justicia social, evidentemente, desde nuestro punto de vista, es que todos somos iguales y, por tanto, no deberían tomar o existir esas diferencias. Y cuando se siguen estos criterios, la raíz central de esas decisiones tiene que ser una, que no nos podemos olvidar, que es la solidaridad. Si no somos solidarios, es evidente que nunca podrá eliminarse esa diferencia que existe. Por su parte, en esta parte también introductorio, decir que en la Biblia sí que se hace mención al uso, a los bienes que se acumulan y en principio no se critican los bienes en sí. Lo que se critica o lo que se analiza es el uso que se hace de los bienes. Es cuando hablemos de la empresa, muchas veces hay corrientes de determinados sectores de la población que critican mucho el beneficio de las empresas. ¿Qué cosa más mala el beneficio de las empresas? Lo malo será el uso que se haga de los beneficios. Si no existiría beneficio, problemas podríamos tener. Entonces se recoge en la encíclica Caritas in Veritate, dice: la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, pero no de una ética cualquiera, sino de una ética arraigada en la persona. Lo que decíamos antes, cuando tomemos decisiones nunca podemos olvidar que el centro de todo es la persona humana. Si olvidamos eso, pues entonces no estaríamos consiguiendo nada. Bien, ¿y qué es la economía? ¿Cómo podemos definir la economía? Vamos a dar una definición muy sencilla para que tratemos de entender. En principio es una ciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente no es una ciencia exacta. Las matemáticas 2 más 2 son 4. Y eso nadie que lo cuestiona. Porque cada vez hay menos gente que sepa que 2 más 2 son 4, sobre todo entre la gente joven. Cuesta un poco más. Pero bueno, en principio eso no se puede considerar. El tema de las ciencias experimentales. Pero en este caso lo que se hace es tratar de analizar el comportamiento de los individuos. Y eso, pues, evidentemente, es difícil, porque no es nada objetivo. Hay mucha subjetividad en esos análisis. ¿Y en qué se basa? Pues simplemente en asignar esos recursos, por decir antes, que eran escasos y cada vez menos escasos, para satisfacer una serie de necesidades que son ilimitadas. Y eso es lo que trata la economía, simplemente tratar de identificar todos los recursos que existen,
ver los usos a los que se les puede destinar y seleccionar esos usos. Entonces aquí vemos dos cosas principales. Primero, los recursos escasos. Si lo aplicamos y seguimos los criterios de la doctrina social de la Iglesia, lo que habrá que hacer es, como os decía antes, tratar de introducir criterios de solidaridad en el reparto de esos recursos. No queda más. Los recursos no se pueden repartir libremente por el mercado, porque evidentemente eso beneficia siempre al que más tiene. Ya veremos luego el papel que tienen las administraciones públicas. Eso en cuanto, podríamos decir, a los derechos. Si tenemos derecho a que todos los recursos se repartan de forma equitativa. Nosotros siempre somos mucho de derechos, pero los deberes, como se nos olvida. Pero esa implicación de que los recursos son escasos también tiene una obligación. Y es que tenemos que sacar el máximo provecho posible que tenemos de los recursos y de nuestras capacidades. Es decir, nosotros muchas veces vamos consumiendo y no sabemos o no valoramos realmente lo que tenemos. Pues tenemos que ser conscientes de forma individual que eso que tenemos que es escaso y hay que sacar el máximo provecho. Tanto de los recursos físicos, del dinero, como de las capacidades. También lo comentaré ahora cuando hablemos de los trabajadores, de las familias. Un trabajador tiene el deber de ofrecer el máximo de sus capacidades a su empresa. Porque eso va en beneficio de la empresa, pero también va en su beneficio propio. Lo que no podemos es tratar de esconder o no llevar al máximo de su potencialidad los recursos individuales que tenemos cada uno de nosotros. Hay que tratar, repito, de obtener el máximo beneficio de esos recursos. Y las necesidades son ilimitadas, nunca estamos satisfechos. Esto es ley de vida, es algo casi inherente o innato a la persona humana. Somos jóvenes, necesitamos un coche, nos compramos un coche de segunda mano, en el momento que lo tenemos lo que queremos es un coche nuevo, nos vamos de alquiler, queremos una casa en propiedad, luego queremos una casa mejor, siempre todo nos parece poco. ¿Qué ocurre con que las necesidades son ilimitadas? Pues que las personas, sobre todo los que más tienen, empiezan a acumular y cada vez, pues evidentemente, se aumentan las diferencias entre los que tienen y los que no tienen. Por eso, en principio, los cristianos, la obligación que tenemos aquí es de ser austeros, de no ir acumulando y sobre todo ser conscientes, y esto sí que no es algo que se diga porque quede bien, porque todos sabemos que realmente lo que produce la felicidad, el dinero está bien, pero el dinero no da la felicidad, tenemos que ser conscientes de eso y es algo que a lo mejor se está perdiendo mucho en nuestra sociedad. Pero a lo mejor hay que hacer un esfuerzo en modificar la política educativa o la formación de la gente joven. Para que se dé cuenta, ejemplos, hay lo que se llama en los medios de comunicación los juguetes rotos, deportistas, actores, gente de la televisión que de repente lo tiene todo y luego en el momento que desaparece o se reduce no saben gestionar su vida, porque no están acostumbrados pues, a una vida normal, no saben valorar realmente lo que es importante. Pues en principio si esa formación se tuviera y fuéramos conscientes de lo que es realmente importante, pues evidentemente esos recursos que son escasos se podrían repartir de una mejor forma y esas desigualdades, esa pobreza, pues se podría empezar a reducir. ¿Vale? Por tanto, lo que hay que hacer, como os decía, es ser austeros, tratar de modificar esa formación, imponer todos los valores relacionados con el ser frente al poder y eso favorecería, como os decía, un sector o un reparto más justo. Bueno, vamos a meternos en materia. Para entender lo que es una economía, que es algo, repito, muy complejo, lo que se hace es hacer simplificaciones. Es decir, partir de cosas muy básicas que evidentemente no se ajustan a la realidad, pero para que tengamos un conocimiento cercano de lo que estamos analizando. En ese gráfico que estamos viendo, vemos que existen dos núcleos principales. Tenemos el sector interior y el sector exterior. El sector interior a qué se refiere al país. ¿Estamos en España? Pues el sector interior sería España. El sector exterior, el resto del mundo. ¿Vale? Y dentro de cada país existen dos sectores principales. Está el sector privado, que está formado por las familias y por las empresas. Aquí el reparto de los recursos se hace por criterios de mercado, por criterios competitivos. Y luego está el sector público. El sector público son las administraciones públicas, las que en principio ofrecen pues, servicios que podríamos decir que si tuvieran que hacer empresas privadas, pues puede ser que no fuesen viables. Como por ejemplo la sanidad, la educación,
Y además tiene también otra función importante, que es la que fomenta y apoya la doctrina social de la Iglesia, y es intervenir en el mercado, es decir, tratar de redistribuir la riqueza o las rentas entre los agentes económicos. Por eso cobra multas, tasas, impuestos, cotizaciones a los trabajadores, y con esos ingresos, en principio, lo que debería hacer es tratar de apoyar a los más desfavorecidos. Eso en principio es lo que debería hacer. Si observáis, el tamaño del sector privado y el público, el semicírculo que lo contiene es diferente, y eso está hecho de forma intencionada, es decir, no tiene, es decir, el peso de un sector u otro difiere en función del modelo económico que estamos hablando. Es decir, normalmente, estos son datos de la economía española, el sector privado está en torno al 66% de la riqueza del país, del PIB, y el sector público en torno al 33%. En época de crisis, la verdad es que difiere. Y los cristianos, en principio, lo que deberíamos hacer, y los laicos, es reflexionar sobre la importancia que debería tener cada uno de los modelos. Fijaos la lectura con la que abríamos la charla de hoy, que nos decía, literalmente, los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos. Esto hay que contextualizarlo en el momento en el que estamos hablando. Hay sistemas económicos que propugnan esto, pero en definitiva los sistemas son sistemas, están formados por personas y las personas somos como somos. En aquellos países que se ha llevado este sistema al extremo, en el que todo estaba planificado por el Estado y todo se repartía entre todos, pues ha demostrado que tampoco fue una forma eficiente. Al igual que cuando en aquellos países donde el libre mercado se lleva también al extremo, también fracasa. Hay que tratar de desarrollar un sistema mixto, es decir, hay que dar iniciativa privada, porque evidentemente las personas tienen que tratar de desarrollarse, tratar de desarrollar sus capacidades y que no nos lo den todo hecho, pero siempre tiene que haber una mínima intervención del sector público, pues, para tratar de reducir las desigualdades y las situaciones de injusticia, que es fundamental, si no, evidentemente sí que tendríamos problemas. ¿Qué vamos a ir viendo ahora? Pues lo que vamos a ir viendo ahora es pues cada uno de esos agentes. Vamos a ir viendo cómo un laico debería de comportarse dentro de una familia, dentro de una empresa, dentro del sector público y dentro del sector exterior. En cuanto a la familia, pues realmente debería ser el motor de la economía. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de los individuos, porque en una familia, desde el punto de vista económico, tenemos una persona que vive sola. Está constituido como una familia. Tampoco vamos a detenernos mucho en eso porque es una forma de denominar a un grupo o a un agente económico. Y la doctrina social de la Iglesia también apoya y dice que el motor de una economía debe ser precisamente las familias. Y fijaos su importancia. Dice en el siguiente cuadradito, son los proveedores de los factores productivos. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas sin las personas no son nada. Es decir, las empresas necesitan la mano de obra, necesitan el trabajo de los individuos. Pues fijaos la importancia que tienen en la economía. Son los que realmente luego van a desarrollar la actividad productiva o la prestación de los servicios. Y además luego son los demandantes de los bienes y servicios. Las empresas existen porque venden sus productos o sus servicios. Si las familias no los compráramos, no existirían. Por eso es tan fundamental porque es el núcleo del que depende cualquier economía. Como comentaba también anteriormente, es evidente que el individuo tiene el derecho de un trabajo digno, a exigir que dentro del mismo se den unas condiciones adecuadas de seguridad, de higiene, de un sueldo razonable, unos horarios, unos turnos también razonables. Eso debemos exigirlo y por eso existe una serie de asociaciones y agrupaciones que defienden los intereses de los trabajadores y eso hay que hacerlo, pero como os decía antes, y hoy voy a posicionarme más en el punto de vista de los deberes que tenemos como agentes económicos, los trabajadores también tenemos la obligación de tratar de dejar o poner en manos de las empresas por lo mejor de nuestras capacidades cuando desarrollamos nuestro trabajo. Y por eso es fundamental recibir una formación adecuada con el objetivo de desarrollar el trabajo lo mejor posible y que nuestros productos tengan mucha calidad, se vendan mejor, las empresas tengan más beneficios
la empresa pueda mantenerse en el tiempo, por lo tanto el trabajador pueda garantizar su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese deber de formarnos y de poner todas las capacidades al servicio de la empresa. Ahora veremos las obligaciones que tiene la empresa. Porque cualquiera puede interpretar ahora, sí, el trabajador pone todo al servicio de la empresa factura y se olvida del trabajador. No, claro, eso no es así. Estamos viendo las obligaciones de cada uno. Y aquí os recojo algo que me parece bastante importante, porque muchas veces dicen es que las empresas producen lo que quieren o utilizan técnicas que no son las más adecuadas. Culpable la economía, ese monstruo, qué malo es. Las empresas producen lo que nosotros compramos. Fijaos en el momento que hubiese una campaña en el que todos los consumidores se pusieran de acuerdo en no comprar un producto de su empresa, sea la que sea. Y de hecho lo estamos viendo, por desgracia, para los agricultores españoles con el tema del pepino. Llega a Alemania y sin tener muchas pruebas dice que están contaminados y se reduce la venta y a la quiebra un montón de pequeños agricultores. Pues aquí ocurre lo mismo. Como agentes económicos, como miembros de esa familia, tenemos la obligación de saber lo que estamos comprando y tratar de castigar y no comprar pues aquellos productos de empresa que para su obtención pues han utilizado la explotación infantil o han desarrollado cualquier técnica que no respeta al trabajador o que hay cualquier duda de que esté teniendo un impacto negativo sobre cualquier derecho humano. En el momento en el que todos nos pusiéramos de acuerdo en no comprar un producto porque se dice que, bueno, se dice que, tenemos pruebas de que se dice que es un poco, hay que concretarlo un poco más. Tenemos pruebas de que están haciendo una conducta que no es ética. Por ejemplo, hay marcas deportivas que se dice, y está demostrado, que en los países se utiliza mano de obra de niños que se dedican a coser los balones. Bueno, pues eso es cierto y se puede demostrar que nadie compra esos balones. Si fuésemos responsables lo haríamos y esa empresa ya no va a producir más balones, porque no lo va a vender. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que nosotros, los agentes económicos, como compradores, con nuestro patrón de compra podemos determinar la ética empresarial. Podemos determinar hacia dónde tienen que ir los instrumentos y los procesos productivos de las empresas. Porque tenemos una tecla que es mágica, que no compra los productos. Y se acaban las empresas. Muchos dicen, las empresas tienen el poder. Las empresas tienen el poder, a ver, ¿qué empresa? ¿A qué se dedica? Pues no compremos sus productos o no utilicemos sus servicios. ¿Verás el poder que va a tener la empresa? Ninguno. ¿Y qué repercusiones tiene la crisis económica actual en las familias? En definitiva, lo que está ocurriendo es que de forma transitoria se están trasladando unos pequeños problemas a los países más desarrollados de esos grandes problemas estructurales que tienen los países en vías de desarrollo. Nosotros nos vemos que estamos muy mal, pero si seguimos comparándonos con esa 2/3 casi del mundo, que son países en vías de desarrollo, seguimos siendo privilegiados. Nosotros lo vemos como una catástrofe y evidentemente de forma comparativa a estos años atrás la situación está peor, pero es que el mundo es muy grande y hay un porcentaje bastante importante que está peor que nosotros. Bueno, pues podríamos aprovechar esto y ver que esto es como una oportunidad. Es decir, darnos cuenta que la precariedad que a día de hoy tienen muchas familias pues no es positiva, que hay una parte del mundo muy importante que está como mínimo con esa precariedad y de ahí para adelante, y vamos a tratar de concienciar nuestro deber, que hay que tratar de eliminar esa precariedad en la vida. Pero hay que tratar de alcanzar unas cotas de dignidad mínimas para que todo el mundo tenga esa dignidad de poder vivir con unos servicios mínimos, un agua potable, con un alimento, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se dice que las crisis son oportunidades. No se sabe si por contentar a la gente, también, después de todo lo malo que hay, pero también para pensar qué podemos hacer para mejorar de cara al futuro. ¿Y cuál es el principal problema que se encuentran o que está arrastrando esta crisis económica? ¿Cómo tenéis ahí? El desempleo. Hay un porcentaje cada vez más alto de familias en el que ningún miembro de esa familia trabaja. ¿Y qué hacemos? Si como cristianos lo tenemos claro. Da igual la gente económicos que seamos, da igual que seamos miembros de familia, que seamos gestores de empresas, gestores de administraciones públicas, es que es indiferente. Criterio de solidaridad. En principio habrá que ayudar a los más desfavorecidos. No queda otra.
Lo recoge también la importancia del trabajo no como principal derecho social, pero ya creo que es una encíclica, corregir si no es así, Laborem y concretamente la pongo que es la que se identifica el trabajo como uno de los principales elementos sociales, pero entiendo que no lo entendéis porque es difícil de entender. Es la crítica que se le puede hacer muchas veces a las encíclicas que no son muy accesibles, porque fijaos lo que dice literalmente la encíclica. Es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. Y si la solución, o mejor, la solución gradual de la cuestión social, que se presenta de nuevo constantemente y se hace cada vez más compleja, debe buscarse en la dirección de hacer la vida humana más humana. Entonces, la clave, ese trabajo humano, adquiere una importancia fundamental y decisiva. Vamos, que el trabajo humano, más o menos creo que es lo que quiere decir. Y decíamos que hay que tratar de resolverlo aplicando la solidaridad. Pero qué fácil es ir, por ejemplo, por la calle, ver a un transeúnte con un cartel, no tengo trabajo, no lo conozco, le doy dinero. Dinero que probablemente no sobra. Es decir, eso es fácil, está muy bien, ojalá todo el mundo lo hiciera. Pero esa solidaridad tiene dos vertientes, que es la compasión, compadezco de alguien que lo pasa mal y soy solidario, pero probablemente la parte más importante es la comprensión. Y esto es una reflexión que yo me hacía un día en un acto aquí en Daimiel, una persona además que participa de forma activa aquí en la iglesia de nuestra comunidad, que decía no entender pues determinadas personas que en estas épocas de vacas gordas han vivido muy bien, muy por encima de sus posibilidades, y que ahora evidentemente, probablemente por sus malas cabezas, pues tienen unas necesidades importantes, que acuden a servicios sociales, a las administraciones públicas y también a los servicios de las parroquias, Cáritas, etc. Y esta persona, claro, era un poco chocante, pero en el fondo decía que él, que habitualmente había colaborado con Cáritas, se le hacía difícil ver que había personas que estaban aprovechando que realmente eran los culpables de llegar a la situación, es decir, que la situación no le había sobrevenido, sino eran los que ellos habían provocado llegar ahí. Por eso quería recalcar lo de la reflexión, y todos sabéis a lo que me refiero en estos años de atrás, por el propio sistema económico, cómo funcionaba. El joven lo primero que hacía era no estudiar, porque ¿para qué voy a estudiar? Si me voy a determinados trabajos en los que gano una cantidad importante, me voy al banco el primer día y pido una cantidad de dinero y no hay problema, pueden poner todos los ceros que quieran que me lo van a dar, del primer día tengo un coche. Claro, ha habido un montón de gente que ganaba 3 y en vez de pensar que incluso el 3 era excesivo y que probablemente no lo podía mantener, gastaba 4. Se han tenido pues, unos ritmos de vida muy altos y llegan a situaciones en las que no hay nada. Se acaba el trabajo, el banco se queda con el coche, el banco se queda con la casa, no hay trabajo, no hay formación, hay pocos puestos de trabajo y hay que acudir a pedir. A lo que voy, lo primero fácil, ayudar al que no conozco y veo que lo está pasando mal, bueno, me compadezco y doy. Lo segundo más difícil, es decir, Dios da la libertad a cada uno de nosotros de actuar como queramos. Podemos aconsejar a alguien que actúe a la mañana, pero tampoco creo que seamos nadie para juzgar cómo se comportan en el resto. Quiero decir que en este caso pues hay que ser solidarios, hay que ayudar al más desfavorecido con independencia de lo que haya provocado esa situación de necesidad. Podemos aconsejar, podemos tratar de hacer ver, pero claro, ¿quién somos para decir tú que no tienes para comer no va a tener castigado porque lo has hecho mal? Aunque es un poco chocante, porque es así, es decir, yo concretamente he tenido compañeros de colegio, gente bastante buenas personas, que a lo mejor porque no estaban bien asesorados y que por el dinero fácil directamente no se planteaban estudiar. ¿Para qué estar no sé cuántos años estudiando para ganar luego un sueldo, en algunos casos, con respecto a lo que estaba entonces, medios o mínimos? Vamos a la vida fácil. Y luego esa gente pues ahora está pasando problemas. En el fondo, pues hay que ser comprensivos con esa situación. No quiero tampoco detenerme mucho, pero sí que hacer una reflexión que muchas veces cuando decimos ayudar a los más desfavorecidos, los más desfavorecidos hay veces que ahí cuesta mucho porque a lo mejor son personas que han vivido muy bien. Pasamos a las empresas. Estas que son tan malas, que son las cosas de todos los males del mundo.
Pues las empresas es lo contrario a lo que hablábamos antes. En este caso yo creo que demandan factores productivos, es decir, necesitan de las personas, de las familias para poder desarrollar su actividad y luego ofrecen esos bienes y servicios. ¿Qué obligaciones o qué tendría que hacer un laico que tenga una empresa o que tenga responsabilidad de una empresa? Porque normalmente las empresas pequeñas pues las dirige el propietario. Las empresas grandes normalmente pues no hay capacidad y lo que se hace es contratar a personas externas, los directivos, que en principio no tienen por qué ser o tener ninguna vinculación con el capital social de la empresa y desarrollan las actividades. Bueno, pues en principio tienen que tratar de tener un equilibrio. Un equilibrio, evidentemente, de cumplir toda la normativa y que sus trabajadores estén contentos, unos buenos salarios, unas buenas condiciones de trabajo, que cumpla toda la normativa de seguridad, etcétera, etcétera. Pero luego hay un objetivo que ya también os comentaba antes, que se critica con mucha facilidad y a veces para mí es que es incomprensible que se critique el objetivo del beneficio. Pues si una empresa no tiene beneficio, no hay empresa. Si no hay empresa, no hay trabajo. Entonces, si ahora lo que tenemos que hacer es, si reconocemos que nuestro principal problema es que hay desempleo, el empleo no se crea solo. Necesitamos que, no solo que las empresas que estén en este momento le vaya bien, sino generar nuevas empresas. Pero si encima parece que hay esa visión social de que las empresas son malas porque solo buscan el beneficio, es evidente que en la empresa, como tenéis ahí, hay muchos grupos de interés. El trabajador que querrá ganar más. Los proveedores, que se les pague. Los acreedores, igual. La administración pública, que se paguen los impuestos. Es decir, en la actividad económica hay muchos agentes que están involucrados. Cada uno de ellos tiene un objetivo distinto. Y evidentemente lo que tendrá que hacer un gerente es tratar de satisfacer en la medida de lo posible a todos los grupos de interés. Pero para poder satisfacerlo hay una cosa que es fundamental, es que la empresa sobreviva. Y solo hay una forma que sobreviva, que tenga beneficios. Por eso se debe entender que el principal objetivo de una empresa es generar beneficios. Ser lo más eficiente posible para que ese beneficio sea mayor. Lo que se puede criticar, y la doctrina social de la Iglesia critica, es el uso que se haga de ese beneficio. Por supuesto que se puede cuestionar. Es decir, pues en principio habrá que aplicar principios de solidaridad, aplicar una empresa para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, si es posible, y es posible crecer, ampliar o crear nuevos puestos de trabajo, tratar de investigar para ofrecer cada vez productos que tengan más calidad, que tengan mejores prestaciones, que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, tratar de exportar y hacerles llegar a otros países el producto a un precio razonable. Claro que eso sí que es criticable. Es decir, el uso que se haga del beneficio y las decisiones que se tomen con él. O también es criticable, es decir, como decimos que el objetivo es tener mucho beneficio, todo vale. Claro que no todo vale. Es decir, también se puede cuestionar los medios que se utiliza la empresa para conseguir ese beneficio. Pero creo que quede claro que son cosas distintas. El uso del beneficio o los medios que se utilicen, del beneficio en sí. Es que cuando es algo muy habitual, sobre todo en determinados sectores de la población, que se critica el beneficio, qué malo es. Bueno, lo peor. Si el beneficio es fundamental. Si no hay beneficio, no hay actividad económica. Y evidentemente, no es que el pobre le daría al rico, es que no habría ni pobres ni ricos, seríamos todos pobres, porque evidentemente no habría actividad y no habría dinero. La investigación mejora la calidad de vida. Es decir, si miramos atrás, cada vez hay productos y servicios distintos, que ofrecen unos usos que facilitan la prestación de los servicios, que satisfacen mejor cuando se adquieren los productos, y esa investigación no surge tampoco de la nada, surgen de las empresas que investigan, también de las administraciones públicas. Aunque en España prácticamente de las administraciones públicas, porque las empresas investigan poco, pero es una labor que también tendrían que tener las empresas, investigar para tratar de mejorar en la obtención de esos productos, que esos productos tuviesen mejores prestaciones y que evidentemente se pudiera aumentar la eficiencia de ese proceso productivo para, con los mismos recursos, obtener más productos y conseguir un mejor reparto. Eso es una responsabilidad que tiene también un laico, un cristiano, que tenga una empresa. Tiene que investigar para, en la medida de lo posible, obtener mejores productos y mejores servicios. Normalmente, cuando el tejido empresarial de una zona funciona, esa zona vive bien.
las familias tienen mejor calidad de vida, hay mejores servicios públicos, hay más servicios sociales. Por tanto, que al tejido productivo, que al tejido empresarial le vaya bien, también repercute o debe repercutir en la sociedad en su conjunto, en todos los agentes económicos. Y eso ha ocurrido y se ve claramente en esta crisis, que había municipios y pueblos que ninguno estaba preparado, está claro, pero había algunos que habían diversificado un poco la actividad y la crisis ha pasado un poco más de pasar. En otros se de lleno y hay una pobreza tremenda a todos los municipios. Otra vez igual, habrá que ver cómo se reparte ese beneficio. Pero que existan las empresas, que le vaya bien, en principio es positivo no solo para las empresas, también para los trabajadores, porque tienen garantizado un trabajo, un sueldo adecuado, para mantener a su familia, de una calidad de vida también adecuada, etc. Otro aspecto importante que se le podríamos señalar que es una responsabilidad del AEL cuando tiene labores o responsabilidad de gestión en empresas privadas, es fomentar el carácter emprendedor. Y es algo que voy a repetir también cuando hablemos de las administraciones públicas. Es decir, si estamos diciendo, y repito mucho la idea de que hay mucho paro, pues evidentemente solamente hay una forma de crear empleo, es que hay empresas. Y el panorama actual, a ver quién es el valiente de crear una empresa. Porque ya no solo que las entidades financieras pongan problemas para la financiación, que los ponen y muchos. También hay un problema añadido, que muchas empresas trabajan para las administraciones públicas, que antes parecía ser que decían que son las que siempre pagan, ahora ya eso ya tampoco existe. Eso de que las administraciones públicas siempre pagan, eso ya hay que olvidarse también. Digamos, y hay mucha gente, muchos pequeños empresarios autónomos que podrían poner multitud de ejemplos de servicios que han realizado a una administración pública y que no han cobrado ni una cobra. Por tanto, la situación actual está complicada, porque está claro que hay que intentar tratar de generar ese carácter emprendedor y facilitar la labor de las empresas en la etapa inicial, pero es que las empresas necesitan dinero, y recursos. Y ya no solo a nivel de facilitar la labor de las empresas en los primeros momentos de su existencia, también de las personas que se están formando para trabajar el día de mañana. Tú pasas una encuesta entre los trabajadores, entre los estudiantes, y todo el mundo quiere ser funcionario. Eso de crear una empresa, luego no sabe lo que es. El carácter emprendedor en España, la cultura de emprendedor se ha perdido completamente. Si analizamos de forma comparativa, hay datos, pero no se ha traído la situación de España con el resto de países europeos, parecemos que no somos ni europeos. ¿Quién va a querer montar una empresa? Que todo funciona así. Y está hablando uno que va por esa línea, pero bueno. La realidad es que algo falla. O sea, ni hay iniciativa y de los pocos que hay, todos son trabas. Es un problema bastante importante. Y es algo sobre lo que debemos reflexionar. Desde las administraciones públicas se empiezan a crear un montón de actividades, de asociaciones, fundaciones cuyo principal objetivo es crear empresas. Se convocan concursos, se presentan planes de empresa, planes de viabilidad y normalmente se da una ayuda económica durante los primeros años a esas empresas. Esto es fundamental. Esto es donde tiene que ir la línea de las administraciones públicas si quieren resolver la situación actual. O creamos empresas o malos. Y por último, de las empresas también quiero señalar el tema de la responsabilidad social y corporativa. Es decir, el objetivo de la empresa es generar beneficio, pero tiene que tratar de que no perjudicar a terceros y de respetar el entorno de desarrollo de su actividad. ¿Qué es eso de la responsabilidad social? Pues simplemente es respeto al medio ambiente, tratar de hacer una actividad que contamine menos, contaminación física, contaminación acústica, cumplir y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, es decir, jornadas más flexibles, facilitar, por ejemplo, la conciliación, todo el tema de las mujeres cuando quieren tener familia, eso tiene que facilitarlo la empresa. Eso es responsabilidad social corporativa, como algunas grandes empresas están haciendo, guardería para los hijos de los trabajadores. Fijaos lo cómodo que es, porque en las grandes ciudades no se está la facilidad de tener acceso a una guardería porque las plazas son limitadas, o tener familiares cercanos, a lo mejor nosotros eso es más fácil colocar a los niños con las abuelas o los abuelos, pero en general eso no es nada sencillo. Pues las empresas también, algunas, están intentando crear guarderías, servicios de lavandería,
jornadas de convivencia, en definitiva, que el beneficio es importante, pero tampoco hay que tener un beneficio excesivo, hay que tratar de tener a todos los agentes que están implicados contentos. También en los planes de responsabilidad social de las empresas se empiezan a desarrollar acciones de apoyo al comercio justo, también de ayudas a organizaciones no gubernamentales, incluso a Cáritas, donde hay una cuantía anual que las empresas destinan para este tipo de fines, que muchas veces no se sabe qué motiva ese tipo de acciones. Estaría fenomenal que las empresas lo hicieran por esta idea de solidaridad, de yo no quiero tanto beneficio, sino que quiero repartirlo entre todos, pero la realidad es que hay una competitividad a día de hoy brutal y lo que hay que hacer es tener una imagen positiva en la sociedad. Y por eso muchas veces esto se hace por imagen corporativa, es decir, por lo que os decía antes, es decir, voy a comprar el producto de esta empresa que respeta mucho y se porta bien con todo el mundo. Y esto se puede ver mucho, se puede ver muy bien en los anuncios que hay en televisión, que eso cuesta mucho dinero, de muchas grandes empresas. Prácticamente no anuncian lo que venden, anuncian lo bien el respeto al medio ambiente, las obras sociales de las entidades financieras. Prácticamente nos venden los intereses de los depósitos, simplemente lo bueno que hacen con su obra social. Es decir, nosotros de la Universidad de Castilla-La Mancha seguimos una línea de investigación de la RSC aquí en Castilla-La Mancha y nos sorprendemos porque, aunque parezca mentira, empieza, y más en el contexto en el que estamos, es un aspecto que se tiene muy en cuenta. Y todas, en la medida de lo posible, están tratando de desarrollar medidas de responsabilidad social corporativa. Bueno, pues lo idóneo, ya digo, repito, que el origen de estas actuaciones fuese la solidaridad, pero si no es así, bienvenido sea. Todo lo que hagan por marketing, por mejorar la imagen, si tiene una repercusión positiva en la sociedad, pues habrá que aprovecharla. Pues igual, los laicos como gerentes tendrán la obligación de mejorar y potenciar toda esta responsabilidad social corporativa. Que además también se recoge una encíclica, Caritas Humanitate, que dice: aunque no todos los planteamientos éticos que guían hoy el debate sobre la responsabilidad social de la empresa son aceptables, según la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, es cierto que se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, el beneficio, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la comunidad de referencia, etc. Una empresa, por ejemplo, que esté en Castilla-La Mancha, pues deberá implicarse en el problema del agua. Eso es responsabilidad social corporativa. Preocuparse y ocuparse de los problemas del contexto en el desarrollo de su actividad. Implicarse en, por ejemplo, patrocinar actividades culturales, sociales, deportivas. Es decir, que ese beneficio, en cierta forma, se transmita a la sociedad para que haya un reparto o haya una utilización o un beneficio del conjunto de la sociedad. Y repito, si se analizan, sobre todo, y hay que reconocerlo, las grandes empresas, la responsabilidad social corporativa existe y no son solo palabras. Ahora, que se puede mejorar mucho, pues, como todo. Sector público. Ya lo decía antes, ofrece servicios básicos. La educación no es muy difícil. Una empresa privada desarrolla un servicio universal, accesible a todo el mundo y que sea viable económicamente. Eso es prácticamente imposible. Por tanto, la administración pública tiene la obligación de facilitar esos servicios gratuitos y básicos a todos los ciudadanos. Probablemente en una economía de libre mercado, un capitalismo puro y duro, esto no existiría y sería un problema bastante grave. Entonces, tiene esa obligación, tiene que redistribuir rentas en la medida que os decía, es decir, recaudar impuestos, tasas, multas, cotizaciones de seguridad social y todo lo que pagamos y pagáis con frecuencia, mucho, siempre se nos hace, al final es mucho, pero lo que habría que ver luego es el uso que se hace de esa riqueza que se va acumulando. Además tiene la obligación, como aparece en el siguiente punto, de desarrollar un sistema fiscal que trate de reducir las diferencias entre ricos y pobres. El sistema impositivo español en general, los impuestos, por ejemplo, el IRPF es un impuesto progresivo, probablemente podría tener mayor progresividad, seguro, pero en definitiva se paga en función de lo que se tiene y esa es la idea. Es decir, que los que más tienen son los que más pagan y los que menos tienen son los que más reciban. Pues en principio, los gestores de las administraciones públicas deben esforzarse, como
cristianos, como laicos, y desarrollar sistemas fiscales que homogeneicen y traten de eliminar esas diferencias. Y aquí tenemos otro punto que se ha puesto de moda. Debe ser austero en el gasto. Es decir, como cualquier familia, como cualquier individuo, no se puede gastar más de lo que se tiene. Porque eso, como se dice aquí, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, cuando una administración pública, un responsable, un gestor público no es responsable y gasta más de lo que tiene, lo que genera es una deuda pública que puede poner en riesgo la situación de todos los agentes económicos en el futuro. Y eso tenemos una situación ahora que, por desgracia, está de moda, de que muchas administraciones públicas están en quiebra técnica. Trabajadores que no van a cobrar su nómina, unos dicen que se quiere asustar, no se quiere asustar. Bueno, pues el tiempo dirá. Lo que está claro es que los que tenemos cierta vinculación con la administración pública ya se nos ha avisado que no gastemos mucho. Tengamos cierta reserva porque es probable, muy probable, no se nos va a despedir, pero que estemos unos meses... El trabajo no se nos va a quitar, se nos va a quitar la retribución. Es una realidad que está a la vuelta de la esquina. Hay un montón de empresarios que no han cobrado su actividad simplemente por una mala gestión pública. Porque el principio, decíamos antes, se recauda dinero, hay ingreso público, si somos, aplicando los criterios de la doctrina social de la Iglesia, habrá que hacerles llegar a los que tengan más necesidades. Bueno, pues tenemos también, por triste desgracia, que ayer se hace público, o al menos lo leí yo, que Cáritas en Castilla-La Mancha denuncia de que se le paga, o que se le debe o no se le ha pagado, una cantidad que tenía comprometida y que ella haya adelantado como organización precisamente a los colectivos más desfavorecidos. Son situaciones, evidentemente tampoco la música de la gracia de no vamos a meter en temas políticos, pero esos son temas económicos. Es decir, no todo vale. Que una administración pública no puede decir, venga, vamos a tener contento a todo el mundo, vamos a gastar. Vamos a hacer las ceras, cada 15 días la vamos a cambiar el azulejo, la cambiar el suelo, vamos a hacer infraestructuras cuya utilidad es más que cuestionable, y ahora llega la hora de la verdad y empresas no cobran, trabajadores a la calle, otros tampoco van a cobrar, presupuestos comprometidos con investigación, con educación, con sanidad, no se pagan. Esto es gravísimo. Y es una irresponsabilidad precisamente no de una empresa, que parece ser que es siempre la responsable de todo, la economía. No. Los gestores, la política. Que vamos a empezar a repartir culpas, que si no luego son simplemente las empresas lo que tienen la culpa de todo. Vamos a empezar a repartir. Como os decía antes, no voy a repetir porque me pongo a hablar, el tiempo se va y ya casi nos hemos pasado el tiempo. Debe facilitar y promover el autoempleo, es fundamental. Tenemos que el gestor público tiene que facilitar que los individuos a nivel individual o colectivo quieran crear empresas y por tanto puestos de trabajo, porque fijaos lo que se supone, que un desempleado que lo que hace es obtener subsidio, coger de la caja común, se convierte en un trabajador, que ya no solo que lo saque, es que cotiza la seguridad social y lo que está haciendo son meter ingresos. Fijaos lo que supone que una persona simplemente que está desempleada empieza a trabajar. Y eso solo se puede conseguir por iniciativa privada. Porque probablemente la administración pública tenga un exceso de trabajadores. Me beneficia una realidad. ¿Qué ocurre? Si la administración pública tiene que preocuparse de los más desfavorecidos, probablemente no lo pueda hacer solo. ¿Qué tiene que hacer? Pues colaborar y fomentar también que existan asociaciones no gubernamentales que no tengan un ánimo de lucro. Y tiene que apoyarla, porque como saben que hacen una labor fundamental, sean organizaciones sin vinculación o laicas, o sean confesionales. Es decir, en vez de cuestionar si yo te subvenciono tanto o cuánto, a lo mejor habría que valorar cuánto me ahorras tú como organización al dar determinados servicios sociales. Eso es lo importante. Una administración pública debe apoyar a todas estas ONGs, por ejemplo Cáritas, que no es una ONG sino que depende de la Iglesia, que están desarrollando una labor fundamental con respecto a los más desfavorecidos, que si tuviese que asumir la administración pública toda esa función sería imposible, sería inviable. Entonces, más que trabas, lo que debería hacer es facilitar porque está quitando parte de su labor. Pero no vamos a detener más. Y por último, pasamos al sector exterior, que son todo el mundo, por lo que fuera. Es decir, evidentemente una empresa, un país, no puede producir todo lo que necesita y necesita irse al exterior, pues a comprar bienes, importar, o a obtener financiación para hacer transacciones. Con el tema de la globalización, todo esto se ha favorecido mucho, ha habido muchos intercambios, pero como os decía en la introducción, la principal repercusión de lo que más nos interesa es que hay una diferencia entre los ricos y los pobres.
tenemos un problema bueno. Es decir, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez menos, pero son que acumulan más riqueza. Y en principio, bueno, no vamos a ver, la globalización también tiene aspectos positivos. Si se reducen los costes de comunicación, como os decía antes, pasa cualquier... desde el punto de vista de la información, nos enteramos en tiempo real de todo lo que ocurre. A través de internet, redes sociales, podemos estar en contacto directo con cualquier persona en cualquier momento. A esto a las empresas también le viene fenomenal porque se facilitan mucho las transacciones económicas. Va a posibilitar si se hiciera bien, la especialización productiva. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que cada país se centre en aquello que comparativamente hace mejor. Hay países que tienen la ventaja de que tienen mucha materia prima, pues deberían de dedicarse a obtener y manipular y transformar esa materia prima. Hay otros que por las circunstancias tienen unos costes laborales más reducidos, pues probablemente ahí habría que centralizar todo el proceso productivo. Hay otros que tienen la tecnología, pues habrá que aplicar los productos más tecnológicos. El objetivo del producto final, distribuirlo entre todos. Eso sería lo bonito. Ahora veremos que no ocurre así. Y en principio debería de contribuir al crecimiento económico. Y en términos globales hay datos que en los últimos años, evidentemente que ha crecido la economía, pero el reparto, como os decía antes, que se ha hecho de ese beneficio, pues no ha sido el más adecuado. Mayores diferencias entre países ricos y pobres y aumenta la pobreza. ¿Y por qué hay mayores diferencias? Porque claro, en base a lo que decíamos, los países en vías de desarrollo, parece que es más políticamente correcto decirlo así, o subdesarrollados, que es una realidad, más que en vías de desarrollo. Países subdesarrollados, es que no están en vías de desarrollo. Parece que está mal decirlo, pero es una realidad. Tienen materias primas, se especializan, claro. Los países desarrollados, cuando tienen capital, las adquieren, aplican la tecnología que tienen, pero ¿qué ocurre? Este último paso no se da. Es decir, ¿qué ocurre una vez que se le incorpora la tecnología? Que el precio, el destino de los productos no puede adquirir los países en vías de desarrollo. Por tanto, evidentemente están facilitando el crecimiento económico, pero no revierten ellos ese beneficio que se está generando. Y aquí esto es lo que provoca que cada vez existan más diferencias. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se plantea? Que lo plantea también la doctrina social de la Iglesia. Pues lo que viene a decir es que, al igual que en los países están las administraciones públicas que se preocupan de recoger ingresos públicos y repartir, de dar servicios básicos gratuitos a toda la población, pues en ámbitos internacionales también tendría alguna institución internacional que velar por que se cumplan esos derechos. Es decir, que no existiera pobreza, que controlara esas transacciones que se hacen, que no hubiera abuso. Eso sería el idóneo. Es decir, llamémoslo a esa agencia internacional, a organización, podríamos poner las siglas que queramos, pero en principio deberían velar por eso, porque las que existen no lo hacen. Es evidente que no lo hacen. Y si era su objetivo, ha fracasado. Porque evidentemente las referencias son cada vez mayores. De tratar, de proteger a los más desfavorecidos, de pagar o establecer normativas para que el precio en origen de esas materias primas fuera superior, o hacerle accesible la tecnología a esos países en vías de desarrollo para que pudieran ellos transformar sus productos y venderlos al mercado. En definitiva, los mercados internacionales, desde ese punto de vista, están desregularizados. Es decir, no hay nadie que lo controle. No hay nadie que lo regule. Por tanto, como se está actuando libre, pues el rico más rico y el pobre más pobre. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que se debería desarrollar, ese desafío que os pongo ahí, es igual que hay una globalización de los medios de comunicación, una globalización financiera. A ver si empezamos con la globalización en la solidaridad. Es decir, tenemos que tener esa mentalidad, es decir, que el país rico no puede conformarse cuando las cosas van bien en dar un 0,7 al país pobre. Y ya somos muy buenos. Esa no es la solución. Desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista no laico, pues tenemos que ser solidarios, tendríamos que tratar de repartir. Por tanto, esa sería la solución, tratar pues, de alcanzar un nivel de desarrollo óptimo, pero no óptimo de mejor posible, de tener una cantidad de recursos cuanto más mejor, sino de ser conscientes y evaluar los recursos que tenemos y probablemente con los recursos que se generan a día de hoy en el mundo sería suficiente para abastecer a la población. Pero para eso es necesario que eso se regule, que unos no acumulen y que otros evidentemente sean accesibles.
Tenéis ahí una cita de Caritas in Veritate, pero en muchas ocasiones, con todo esto que decimos de crear una institución internacional que vele por el derecho de los más desprotegidos, que las administraciones públicas tienen que preocuparse de proteger a los más desfavorecidos, surge un problema, que muchas veces nos acomodamos a que todo lo resuelva. Si yo tengo un problema, siempre va a haber alguien que me lo resuelva, va a haber una administración pública, va a haber una organización internacional, y muchas veces somos esclavos de esas ayudas. Es decir, las ayudas tenemos que entenderlas como temporales y como que nos ayuden a contribuir a nuestro desarrollo, pero somos nosotros los que tenemos que desarrollar. Un ejemplo muy claro, no sé si aquí habrá algún agricultor, que es posible, el tema de las ayudas a la agricultura española que hemos recibido durante 20-25 años. ¿Qué utilización se ha hecho de la misma? Subvención, y 20 años después, en términos de productividad, somos tan poco productivos como lo éramos en el pasado y hemos gastado una cantidad ingente de recursos que probablemente en otros fines habría sido más productiva. ¿Por qué? Porque no se han utilizado bien esos recursos. No porque estuviesen mal destinados, sino porque hay que controlar ese dinero público que se genera. ¿La solución es dar un subsidio al desempleado? Puede ser, claro que es necesario. 2 años, 3 años, 4 años de paro, probablemente sea necesario, pero la finalidad no debería ser esa. El objetivo es que el desempleado trabaje. Entonces habrá que destinar dinero público en ayudar a cada empresa, y a que las empresas le vaya bien, a generar puestos de trabajo, porque eternamente no podemos estar manteniendo solamente como única solución y dando ese subsidio de desempleo. La idea que os quiero transmitir, es una opinión personal, es que muchas veces somos muy pasivos. Estamos acostumbrados a que todo se nos resuelva, y cuando sabemos que alguien siempre vendría a nuestro rescate, pues no tratamos de desarrollar esas capacidades que os decía al principio, de tratar de desarrollar nuestra creatividad, de poner nuestro trabajo en tratar de buscar soluciones. Y para finalizar, hay unos principios éticos desde el punto de vista de la dimensión individual, el derecho a la vida iniciativa, es decir, las personas tenemos derecho a actuar de forma libre, es decir, que no se nos imponga nuestra conducta. Principio de subsidiariedad, esto está más bien relacionado pues, con lo que os acabo de decir, es decir, que no seamos esclavos de las ayudas que recibamos, que nos sirvan de impulso e incentivo a mejorar, no que, como ya lo tenemos, pues en principio incluso somos complacientes con quien nos lo da y le bailamos el agua a esa función que nos da. Eso es un error importante. Y tenemos derecho a la propiedad, pero sin embargo también hay que tener en cuenta que hay unos principios éticos y unos derechos, una dimensión social. Es decir, es cierto que nosotros como personas individuales tenemos derecho a la propiedad privada, pero también hay una función social de la propiedad, es decir, todo el mundo tiene derecho a esa propiedad. Y si no se hace un reparto solidario de los recursos, es muy posible que hay muchas personas que no tengan acceso a esa propiedad. También hay que hacer un buen uso de los bienes comunes. Es una responsabilidad que tenemos los laicos. Hay que ser solidarios en sus dos dimensiones, como decía antes, compasivo, que muchas veces es sencillo, y comprensivo, que es más difícil. Y tendríamos que tener una opción preferencial por los pobres. En definitiva, que lo que os he querido hacer ver es que la economía no es algo que está ahí, no, la economía no es nada, y somos todos. La economía, cada vez que vosotros vais a un establecimiento a comprar lo que sea, estáis contribuyendo a que la empresa venda un producto, a que haya un trabajador desarrollando una labor, y así es como se genera o como se define la economía. La acción, la suma de las acciones individuales de todos y cada una de las personas. Por tanto, cuando hay problemas económicos y decimos la culpa es de la economía, no, la culpa es de todos. La culpa es de las administraciones públicas, que hay veces que no hacen bien las cosas, la culpa es de algunas empresas, las que sean, que no se comportan de forma ética, y la culpa también es de muchos trabajadores que no hacen de forma correcta su trabajo, y de muchos consumidores que no desarrollan un patrón de compra pues responsable, compran lo que sea. Es decir, si yo veo a por ejemplo, una persona que viene y me dice que me está vendiendo un producto de marca que está robado y me dice que a 10 euros, lo compro porque me está costando 10 euros. Pues es una conducta poco responsable. ¿Por qué? Porque sé que el origen no es lícito. Es decir, todos debemos de ser un poco responsables. En definitiva, si aplicáramos esa dimensión de la solidaridad, ¿cuándo se resolvería este problema? ¿Cuándo realmente la persona podríamos ser felices? Todos. El gestor público, el empresario, el consumidor. Pues cuando realmente no hubiese nadie que muriera de hambre.
Si todos somos hermanos, que es lo que dice nuestra religión, y es algo que cuando decimos nuestra misión es evangelizar y lo transmitimos como laicos en todos los servicios que hacemos, pues si realmente lo somos, pues yo creo que la sociedad no podría sentirse feliz como conjunto en la vida en que diariamente muere un montón de gente de hambre. ¿Qué pasa? ¿Que eso no son hermanos nuestros? ¿Que esto no son pues igual? Es decir, hasta que no consigamos eso, tenemos que ver, pues en principio, si fuésemos consecuentes con el mensaje, con lo que decimos, pues no podríamos conseguir esa felicidad. Si los recursos son de todos, habría que hacer una labor que también creo que lo he comentado, de cambiar la sociedad, porque la sociedad precisamente no va en la línea que estoy diciendo. Eso de la solidaridad como que no está de moda. Es decir, pues probablemente haya que cambiar el modelo educativo, el modelo formativo, cuesta una serie de generaciones, porque los valores que imperan en la sociedad de hoy precisamente no es la solidaridad, no es el compartir, no es el ayudar, no es el respeto, sino es el yo. Yo resuelvo mis problemas y el de al lado se resuelva los suyos, que bastante tengo de economía. Entonces, en principio, pues a lo mejor hay que comenzar con modificar todos nuestros sistemas educativos y formativos, pues para que las nuevas generaciones empiecen a cambiar esos patrones de conducta y se guíen por otros principios que ahora no se están desarrollando. Bueno, la idea general que os quería hacer ver es que la economía, que es muy compleja, todos tenemos responsabilidad. Cuando responsabilicemos en la economía, o cuando escuchemos en los medios de comunicación que son muy dados a responsabilizar o culpabilizar a la economía, que sepáis que todos, en mayor o menor grado, podemos ser responsables. Y espero no haber aburrido mucho.